Bien amigos, bienvenidos de vuelta a Andina al Día, hoy 5 de noviembre de 2024, en este programa que como ustedes saben toca temas de coyuntura y de importancia para el país. Y uno de los temas importantes es lo que se viene desarrollando en la Comisión de Economía respecto al tema de las zonas económicas especiales, una iniciativa que en estos momentos se encuentra en cuarto intermedio, pero que es importante para lograr la industrialización en nuestro país, tan importante ante la presencia del Perú en bloques regionales como el APEC, por ejemplo. Y para ello hemos invitado al presidente de la Comisión de Economía, el congresista Ilich López, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días. Un saludo a su audiencia y gracias por la oportunidad. Bien, en principio, congresista, explícanos un poco a qué se refieren estas zonas económicas especiales. Sí, las zonas económicas especiales privadas que no tienen antecedente más que las zonas francas como Tacna, Paita, entre otras en el Perú, son espacios geográficos dentro del país que tienen beneficios, condiciones favorables para atraer la inversión. Por ejemplo, en México hay zonas económicas especiales donde se han habilitado estos espacios geográficos y ha llegado Toyota. Y en México se ensamblan los carros de Toyota que van a ser vendidos a toda Latinoamérica. Lógicamente, para que pueda ir una empresa como Toyota a México, ha tenido que este espacio geográfico tener algunas características. Por ejemplo, algunos incentivos tributarios para que vengan a traer esas inversiones. Además de ello, mencionar que las zonas económicas especiales privadas, hablamos de estos espacios geográficos, tienen alguien que impulsa, que es un privado. Una persona, una empresa puede pasar por el procedimiento y se le adjudique una resolución, luego una posterior ley, de tal manera que administre esta zona. Y al administrar esta zona, lógicamente va a atraer clientes para esa zona, que son los usuarios. Estos usuarios van a operar dentro de esa zona geográfica en el ejemplo claro que le he dado, ¿no? Y correcto, entonces, enzarzando con lo que va a ocurrir con el tema de APEC y con lo que va a ocurrir con China también, que al tener el puerto de Chancay tan cerca, se va a promover todo este tema de la industrialización. Usted ha puesto el caso de Toyota en México, se habla de autos eléctricos también en nuestro país. ¿Esto beneficiaría, lograría concretar este tipo de negocios en nuestro país? Por supuesto que sí. Mire, el Perú se encuentra primero, o en primer lugar, para dar este dato, estamos en el puesto 63 de 67 países en el ranking de competitividad mundial. O sea, estamos en la cola de la tabla. ¿Qué significa la competitividad? No es otra cosa que producir bienes y servicios de calidad y a un buen precio, ¿no? Para que sean competitivos. Y el Perú está en los últimos puestos de competitividad. ¿Por qué? Porque lo que produce el Perú, por distintas condiciones, no logra competir en el mercado mundial con otras economías. Por ejemplo, quiere el Perú desarrollar software, pero le gana Costa Rica, le gana Ecuador, le gana Uruguay. ¿Por qué? Porque no han llegado inversiones grandes para desarrollar ese software. Un ejemplo clarísimo es, nosotros compramos laptops con tecnología Intel, ¿no es cierto? ¿No? Intel está, por ejemplo, en Costa Rica, en una zona económica. Entonces, en esa zona económica llega esa empresa como Intel, Google, entre otras, y pone ahí sus oficinas. ¿Y a quién contrata? Lógicamente, a gente de ese país. ¿A quién capacita? A gente de ese país. Entonces, hacen un proceso de desarrollo no solo tecnológico, sino de capacitación. Y en el caso de los carros, no solo de carros, vamos a ver el tema de celulares, vamos a ver un montón de industrias que es más fácil que se produzcan en el Perú a traerlas en transporte desde cualquier parte del mundo.
Y no solo eso, el Perú es estratégico geográficamente porque está en medio de la cuenca del Pacífico y también tiene conexiones con la cuenca del Atlántico. Va a ser más fácil para todo el mundo producir en Perú y vender de Perú a Brasil, Ecuador, a Colombia, toda Latinoamérica, hasta mismo Estados Unidos y también a Europa. Porque cuando los viajes se hacen por Europa tienen que pasar por el Canal de Panamá y de esa manera llegan a China. Entonces ya por el transporte vía Brasil, el Perú es prácticamente un país bendecido, está en medio de todas las potencias del mundo. Entonces eso hace que esta zona económica especial pueda ser el gran impulso que el Perú necesita para la industrialización. Y este término industrialización, si usted se da cuenta, está en todos los discursos de los candidatos presidenciales cada 5 años. Tenemos que hacer del Perú un país industrializado. Para ser industrializado hay que tener inversiones. Además de ello, energía barata, energía fotovoltaica, energía hidráulica, todos esos componentes los tiene el Perú. Vamos a acelerar esa industrialización, consideramos desde la Comisión y de esta presidencia, con el impulso de las zonas económicas. Ahora bien, ¿y de qué va a depender que una ciudad, un lugar, una región pueda contar con una zona económica especial privada? Va a depender de distintas características. Ahora el boom está siendo Chancay por el tema del puerto, porque se va a reducir el viaje o el transporte a China en casi 10 a 15 días, de acuerdo al transporte. Eso presume y supone a la vez que el costo de los fletes va a ser mucho más barato, tanto de importación como de exportación. No olvidemos que el mercado chino es el mercado mundial más grande, donde el Perú le puede vender desde frutas hasta muchas otros tubérculos. Ellos vinieron a hacer una investigación, por ejemplo, a Junín para ver el tema de la maca, ¿no? Y no es lo mismo, pues, la maca que se puede producir allá que acá. Entonces, ha generado una gran demanda, millones de habitantes para ese país. Entonces, no solamente el tema de Chancay y China, yo considero, mire, por ejemplo, a Brasil el Perú le vende en exportaciones 1.500 millones de dólares. Sin embargo, Brasil le vende a Perú 2.500 millones de dólares, ¿no? O sea, hay una diferencia. El Perú le vende a Brasil cobre y Brasil le vende a Perú cables. Claro. El ejemplo para Ecuador, el Perú le vende a Ecuador atún de la pesca peruana y Ecuador nos vende enlatados de atún. Entonces, ya con estas zonas económicas, las inversiones van a poder llegar a esas zonas y producir los cables en esa zona económica. ¿Por qué? Porque van a tener incentivos tributarios, incentivos de comercialización a través del puerto de Chancay. Eso, por ejemplo, con el tema de Chancay. Pero con el tema de Brasil se va a poder analizar un mercado que pueda desarrollarse, por ejemplo, en Pucallpa o en Junín, en la selva central, porque hay una carretera desde Concepción, Comas, que llega hasta el Brasil a través de Atalaya. Entonces, se van a dinamizar las vías de comunicación. ¿Qué deben tener? Vías de comunicación, energía y todas las condiciones para que funcionen plantas, ¿no? Le voy a dar un ejemplo más. Como el Perú. Nosotros aquí en el Perú tenemos una empresa de cueros famosa, ¿no? de un joven emprendedor que ha hecho y tiene sus tiendas por todo sitio, vende billeteras, vende carteras, no sé si decir el nombre sea positivo, pero es una empresa de cueros. Bueno, pero lo ha identificado totalmente. Aparentemente esa empresa, todo se produce en Perú, pero ¿sabe dónde se hace esa cartera? En Vietnam. Esa billetera que están en las tiendas luciéndose, abran, miren la etiqueta y dice hecho en Vietnam. Ese proceso se llama maquila, o sea, producir para un encargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nike, acá en el Perú ha habido a través de Indecopi, en la Fiscalía, muchos operativos con el tema de falsificación de zapatillas, de ropa. En estas zonas económicas van a poder operar, por ejemplo, confeccionistas que los contrate la misma Nike, por decir, para que dentro del país pueda
a través de maquila, o sea, subcontratar o encargar la producción, y ya con la marca original y de acá distribuir a todo el mundo, ¿no? Entonces, esta empresa que hace carteras, billeteras, bolsas de cuero, ¿cuánto gasta en Vietnam? Millones de dólares. ¿A quién emplea? A mano de obra vietnamita. Si abrimos una zona económica especial, yo estoy seguro que inmediatamente esos empresarios peruanos van a abrir su zona, su negocio de producción de esos cueros en el Perú, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ejemplos son clarísimos y con eso creo que rápidamente el país puede entrar en un proceso de industrialización. Además, esta ley estamos poniendo que los insumos que se compren para ese proceso de producción, ese proceso de industrialización, tengan que ser adquiridos de la micro y pequeña empresa. Dos temas, van a decir, sí, pues, pero la micro y pequeña empresa todavía no desarrolla. Eso va a ser un incentivo para que se desarrolle y pueda venderle a Toyota o a cualquier otra empresa insumos que trabaje el Perú. Por ejemplo, no van a estar temas de extracción primaria. No vamos a poner, pues, no vamos a habilitar una zona económica para que esté en el medio de una mina, ¿no? Y deje de pagar regalías. Al contrario, solo las actividades de transformación, de industrialización. Van a venir plantas, puede ser de China o de cualquier otra parte del mundo, que van a procesar el oro. Entonces van a separar los metales y el Perú va a dejar de vender piedras y va a empezar a industrializar. Y todas esas regalías definitivamente van a subir. Hay que dejar un tema bien importante acá. Esta no es una ley para recaudar impuestos. O sea, no es el objetivo recaudar impuestos, como lo está viendo y es la crítica que le hacemos al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta ley es una ley de promoción de inversión para la industrialización. O sea, lo que estamos buscando es, en vez de pagar impuestos, generar trabajo formal, estable y profesional. Los ingenieros de la UNI, de la Universidad Nacional del Centro y de todas las universidades del Perú van a empezar a ser contratados en estas zonas. Los profesionales que se van al extranjero ya no se van a ir al extranjero, van a desarrollarse en estas grandes empresas. Consideramos, por tanto, que la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas debe convertirse en una política de Estado. Y como tal debe tener algunos beneficios. ¿Qué es lo que dice la norma respecto a estos beneficios que van a tener estas zonas económicas? El dictamen se aprobó en la comisión para que se le dé un beneficio arancelario del 15% durante 25 años, ¿no? Entonces, ese 15% de impuesto a la renta, solo es impuesto a la renta, lo que está debatiéndose ahora en el seno de la comisión, algunos mencionan que debe ser 0%, otros que debe ser 15%. Entonces la comisión ha recogido todo eso y ha hecho un parámetro. Los primeros 5 años van a ser 0% de pago de impuesto a la renta. Solo los primeros 5 años. Y a partir del 5º año hasta los 25 años se les va a subir progresivamente el impuesto a la renta hasta llegar al 15%. ¿Por qué? Porque si ahorita le ponemos, por decir, el 50%, vamos a tener 50% de nada, de cero. Entonces, con eso buscamos traer las inversiones, ¿no? Entonces, pero eso básicamente es el inicio, porque lo que viene después es ya que el Perú se industrialice y esta ley de promoción en el tiempo, en 25, en 30, en 35 años, deje de estar vigente, porque ya va a tener un país industrializado, con fábricas y con una serie de beneficios para sus ciudadanos, ¿no? Al principio decíamos que esta iniciativa estaba en cuarto intermedio. ¿Ya se superó este cuarto intermedio? ¿Ya se resolvieron las dudas? ¿Cuándo se va a ver en el Pleno? Ya hemos definido el día de ayer. Hoy día tenemos una última reunión. Hoy día hay junta de portavoces. Seguramente van a aprobar el pleno del día de mañana y el pleno
del día jueves, y considero que es importante que se vea esta semana porque va a ser un mensaje claro y positivo para el evento de APEC que tiene el Perú, ¿no? Con la inauguración del puerto de Chancay, con las economías más grandes del mundo en el país, vamos a tener una gran oportunidad también de decirle desde el Congreso de la República que estamos preparados para ser competitivos en el mundo. ¿Qué mensaje le va a dar el Congreso, la Comisión de Economía, a la PEC cuando se apruebe esta iniciativa? El mensaje que se va a dar, primero, que esta decisión de la zona económica debe tener un consenso favorable y mayoritario, porque, como le dije, debe ser una política de Estado. ¿A qué me refiero con política de Estado? Me refiero, por ejemplo, a lo que Uruguay hizo con sus zonas económicas y también con la nueva ley agraria que ellos tienen, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Presidentes de corte de izquierda, como el expresidente Mujica, o como otros presidentes del Partido Colorado en Uruguay, que son de derecha, todos llegan al poder, pero nadie toca esta política, esta ley, porque es el principal impulso de desarrollo económico en ese país, en el Uruguay, por ejemplo. Nadie lo toca, sea de derecha, de izquierda, de centro. Entonces, lo mismo estamos impulsando. Yo planteo que todos los partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro, abracemos esta decisión porque debe convertirse en una política de Estado para el Perú. El mismo Ejecutivo tiene que involucrarse positivamente y de esta manera considero la economía va a ir mejorando. No olvidemos que cada año necesitamos 350.000 nuevos empleos para los jóvenes que salen. Tenemos bajos niveles de formalidad, alta informalidad. Esto va a permitir que haya y se desarrolle. ¿Y cómo beneficia al microempresario, al de a pie? Básicamente, con la ley también se está promocionando que se consuman los productos de los microempresarios, de los que hacen y han empezado a hacer baterías en el Perú, de ellos, de que mejoren su tecnología, porque hay también transferencia tecnológica, entre otras, mano de obra calificada, profesionales en administración, de ciencias administrativas que tienen las herramientas para dirigir empresas. Los estudiantes de idiomas van a venir de todos los países del mundo, vamos a necesitar profesionales de idiomas en las distintas zonas económicas. O sea, se dinamiza la economía de una manera que algunos cálculos en Uruguay y en Costa Rica, por $1 que se deja de cobrar en impuestos, ingresan $7 por trabajo, por formalidad, entre otros temas. Entonces, hay una balanza positiva al respecto. Correcto. Pasando a otro tema, la Comisión desarrolló una reunión en Huancayo, una reunión descentralizada. Se aprobó un tema del Foncomún. Cuéntanos un poco qué es lo que se aprobó y cómo va a beneficiar a las municipalidades. Esta reunión del Foncomún, una sesión descentralizada, ha sido una decisión histórica en el Perú. Mire, desde que el país se devolvieron los municipios a una elección, un ciudadano, un voto, se le devolvió a la ciudadanía la elección de sus autoridades en el gobierno del presidente Belaúnde en 1980, en noviembre de 1980, no se había dado una decisión de tal magnitud. ¿A qué nos referimos? Cuando todas las personas pagan una factura o una boleta, pagan el 18% del IGB. Ese IGB se descompone. El 2% va para el Foncomún, entre otros temas, como el impuesto de compensación municipal, y el 16% va al fisco, ¿no? Para que nutra su presupuesto. Ese 2%, parte del 18%, son aproximadamente 8.500 millones. Estos están distribuidos en las más de 1.800 municipalidades que tiene el Perú. Entonces, ¿qué pasa? La torta distributiva del país en materia de presupuesto es casi el 50% se va para el Ejecutivo, o sea, el gobierno central maneja más del 50% del presupuesto,
Los gobiernos regionales, los 24, manejan el 30% aproximadamente y los 1.800 municipios manejan solamente el 20%. Entonces hay una distribución inadecuada. Es por eso que faltan obras de saneamiento básico, agua, desagüe, vías de comunicación locales, interprovinciales, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta ley? En vez de que ahora se le asigne por fondo común 8.500 millones, se va a duplicar ese presupuesto. Van a ser 17.000 millones que se les van a dar a las municipalidades con la implementación de esta norma. ¿Qué significa eso? Significa que se van a duplicar las inversiones. ¿Por qué? Porque la norma precisa, la que hemos aprobado precisa, que no es para gasto corriente. Ese desarrollo, ese aumento de presupuesto va a ser específicamente para obras, para hacer obras, para hacer el pontón que falta en la comunidad campesina Santa Rosa de Chaquicocha, en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, por decir, en la provincia de Huancayo, o para que se haga un reservorio en alguna otra parte del Perú, o para que se solucione el agua y el desagüe de ciudades importantes como Huancayo, que hace poquito se inundó, una de las ciudades más importantes del Perú, o que se solucionen problemas de cochas para la agricultura familiar, específicamente para obras de infraestructura. Y no cualquier alcalde va a ser merecedor de la duplicidad de su presupuesto. El que haya cumplido con sus gastos, el que haya sido eficiente. Y el que no haya sido eficiente se lo va a orientar para que sea eficiente. Además que tienen que estar alineados con los planes. Por ejemplo, el CEPLAN ha presentado el plan de desarrollo al 2050. Entonces todos los municipios tienen que estar alineados a ese plan al 2050 para que se les vaya incrementando el fondo común, este presupuesto. O sea, es una norma histórica definitivamente, ¿no? Correcto. También en su comisión se han venido presentando algunos proyectos, varios congresistas, con la finalidad de restituir algunos beneficios que existían antes de aprobar esta norma sobre el retiro de pensiones, la nueva reforma pensionaria. Por ejemplo, hay varias iniciativas para restituir el 95% del retiro de fondos de AFP cuando una persona se jubile. ¿Cuándo se van a ver estos temas en la comisión? Mire, van a cumplir, nosotros tenemos 600 proyectos de ley, de los cuales estamos priorizando temas importantes en acceso al crédito, la democratización del crédito para las microempresas y pequeñas empresas. Luego estamos priorizando temas de formalización. Yo discrepo con la posición populista de que se tenga que agarrar dinero de la pensión o del CTS, porque es una posición populista, es fácil de hacerse querer hacia el público con estas posiciones. Yo lo que considero es que tanto la Comisión de Economía como el Ministerio de Economía deben buscar alternativas para ampliar la base tributaria, para formalizar los trabajos. ¿Y cómo debemos hacer esto? Básicamente dándole condiciones favorables en crédito, en seguros a los ciudadanos peruanos. ¿Por qué? Porque si yo tengo trabajo, tengo una microempresa y voy desarrollándome y me convierto en un mediano y gran empresario, no voy a estar pensando en que tengo que utilizar mi pensión para subsistir cuando salga yo a 55 años. La pensión es esa, es el fondo previsional, el que guardas para la vejez, para alguna emergencia, no para que la utilices en determinada crisis. Y para que no haya crisis, tenemos que hacer políticas claras para que exista. O sea, no debemos atacar la enfermedad, hay que atacar la base, el inicio de la enfermedad, por qué se genera esta enfermedad. Y esta enfermedad se llama informalidad. Y temas claros, en contraposición a esas posiciones populistas, nosotros vamos a plantear, por ejemplo, ya está a punto de terminarse la ley de la formalización, la tienda peruana. ¿A qué estamos denominando esto que está en construcción y va a estar en desarrollo pronto?
a que quien se formalice tiene dos opciones. Una opción, que sea exonerado, las microempresas que se formalicen van a ser exoneradas de todo tipo de impuestos durante los 5 años. ¿Qué le va a permitir esta exoneración y ser formal? Le va a permitir crecer. En el Perú la SUNAT tiene una política recaudadora, inquisidora, castigadora, punitiva. Es el verdugo de los microempresarios. ¿Por qué? Porque una empresa ni bien se formaliza, inmediatamente están cobrándole los impuestos. Yo siempre le hago un ejemplo a mis estudiantes, a mis alumnos. Una microempresa es un bebé nuevo que llega a la casa. Cuando llega el bebé nuevo, ¿qué hace la familia? Lo alimenta, lo cuida, lo abriga, le da sus vacunas para que se fortalezca y sea un buen ciudadano. Es como si al bebé le dieras el recibo de luz. Oye, ya naciste, ahora anda, paga el recibo de luz, ¿no? Así trata la SUNAT a las nuevas empresas. ¿Qué vamos a proponer? Que se les exonere durante 5 años de todo tipo de impuestos. O, si es que empieza a pagar impuestos y no escoge esa exoneración, va a ser acreedor de créditos a través de los fondos que estamos creando, los fondos de emprendedores, para que acceda a créditos. O además a través del fortalecimiento de las cajas municipales, que son entidades del Estado, que pueden dar crédito barato con ese fondo. Ya, si yo soy formal o recibo 5 años de cero impuestos, o si pago mis impuestos, recibo créditos baratos, fomento de las cajas municipales, y estos créditos que se van a estructurar para estas microempresas básicamente son a 10.000 soles para captar el gran mercado de microempresarios que tiene el Perú, que son 8 millones de micro y pequeñas empresas informales, ¿no? En total, de eso solo 2 millones son formales. Entonces, con esas leyes, con esas ideas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la gente dinamice su economía, pague sus seguros y no esté viendo que tengo que retirar mi plata de la previsión de mi pensión para mantenerme o subsistir. Entonces, yo entiendo que en determinado momento ha sido positiva la norma. Bien, sino que ahora debemos de emprender, debemos de pisar esa roca, ese obstáculo y saltar al siguiente escalón. El peruano es un emprendedor por naturaleza, no necesita que le estén dando sus pensiones, lo que necesita es fomento, es eliminar los créditos gota a gota, por ejemplo, el que lo estamos eliminando por una ley populista. Como congresista, como presidente de la Comisión de Economía, asumo los activos y los pasivos de este Congreso. Y uno de los pasivos ha sido la ley de topes financieros, mal llamada contra la usura, que desde mi juicio es la ley que le permite y le abre las puertas a las extorsiones gota a gota, a los extorsionadores que ponen dinero del narcotráfico, de la corrupción, de la trata de personas en los bolsillos de los emprendedores y los lava a través de estas aplicaciones ya muy comunes de transferencia rápida de dinero. Porque yo traigo dinero de la trata de personas, le presto gota a gota a una persona del mercado que vende, que tiene su puesto ahí, ¿y cómo paga ese emprendedor? A través de este dispositivo electrónico. Ya lavó el dinero, ¿no? Entonces, le ha hecho mucho daño esta ley. Yo creo que con esas medidas de formalización, de fomento para los microempresarios, el Perú no va a necesitar de estas leyes que tienen que cumplir su rol, y que es generar un fondo para la vejez. Claramente. Correcto, congresista. Muchísimas gracias por haber participado en Andina al Día. No sé si tiene algo más que decir. Sí, estamos en un momento donde se va a dar el APEC. Se han anunciado manifestaciones. Yo le digo a los ciudadanos que en momentos de crisis donde una casa, una familia tiene problemas, lo soluciona internamente. Solucionemos nuestros problemas internamente. Los que vayan a manifestarse, háganlo ordenadamente, manifiesten adecuadamente su posición, sus ideas, es parte de la democracia, pero también mandémosle un mensaje al mundo, que somos capaces de solucionar democráticamente nuestros problemas y retiremos a los traficantes de estas necesidades que tiene la población, porque son traficantes, salen
personas que ya han gobernado, que ya han pasado por el Congreso de la República, que ya han sido autoridades, a decir todo está mal. Oiga, esto lo hemos heredado hace 20 años, donde han sido ellos parte de gobiernos inclusive del Perú, y ahora vienen a decir que el Congreso, por ejemplo, está dando leyes populistas. Ha sido un Congreso que le ha restituido los derechos a los profesores, a los estudiantes y a una serie de sectores, a los CAS, los nombramientos de los CAS. Antes de ayer vi una plataforma de red, un exministro del gobierno del señor Castillo, a decir que la estabilidad nunca se había visto golpeada por el Congreso, ahora le están golpeando. Lo que pasa es que ese exministro le ha dado estabilidad económica al Perú, pero afectando, por ejemplo, las negociaciones colectivas, limitando derechos. De esa manera no se da estabilidad económica. Nosotros lo único que hemos hecho es restituir los derechos a los docentes del CTS, por ejemplo, a los docentes de primaria, secundaria, educación superior, auxiliares. Entonces, un llamado a la población, los que van a ir a manifestarse, háganlo responsablemente, den el mensaje claro, retiren a los traficantes que los utilizan para, ya vienen elecciones, lógicamente están buscando nuevamente un espacio, y a los otros actores, veamos responsablemente este APEC que va a ser la ventana del mundo. Debemos salir de ese puesto 63, no solo en el fútbol estamos en la última tabla, ¿no? En competitividad también estamos en el fondo de la tabla y hay que salir. ¿Y eso cómo salimos? Con decisiones claras. Y otro tema, involúcrense en política, porque nos quejamos, pero dejamos que el casero del mercado nos dé hueso por carne. O alguien, un mal conductor, coimea al policía y el policía reciba. O sea, la situación se cambia en todo sentido. Y no olvidemos que el Congreso es el reflejo de su población. Entonces, ahora que en un año y algo más tenemos nuevas elecciones, participemos, no importa en qué partido, pero participemos, hablemos con nuestros hijos en el desayuno, en el almuerzo de política. Qué importante es dar una buena decisión para elegir un parlamentario para que haga políticas, leyes claras en favor de la población. Entonces, si hay participación, vamos a mejorar el país.